Hola, mi nombre es Juan Esteban Prieto, estudiante de Historia de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Bienvenidos a mi podcast. El tema que trataremos hoy es la historia del derecho romano, contextos y surgimientos del derecho romano. No cabe duda que la historia de Roma es una de las más fascinantes e importantes del mundo, desde su época más antigua, esto desde su fundación, que al parecer data del 21 de abril de 753 a.C., presidida por la leyenda de Rómulo y Remo, pasando por sus diferentes formas de gobierno, la monarquía del 753 a el 509 a.C., seguida por la república en el año 509 a.C. a el 27 a.C. y finalmente el imperio en el año 27 a.C. al 476 después de Cristo para Occidente y 1453 para Oriente. En este último, el máximo esplendor siguió con la Pax Romana en el año 27 a.C. a 235 después de Cristo, momento que estuvo caracterizado por una paz interna, gran prosperidad económica, social, cultural, territorial, gracias al expansionismo, que logró abarcar Europa, Norte de África y parte de Asia. De igual forma, no podemos ignorar el legado que la civilización romana aportó al mundo, como la arquitectura, la política, el idioma. Recordemos que su lengua mater fue el latín, desde donde surgieron otros idiomas como el español y entre otros. Y finalmente el tema que ocupa este podcast, el derecho, el cual cobra importancia por la trascendencia que para entonces tuvo en la organización social de Roma y aún así sigue teniendo, ya que su desarrollo ha sido pilar fundamental para los sistemas legales de varios países, entre ellos Colombia, Perú, Chile y Argentina. Ahora, el surgimiento del derecho romano se remonta desde la misma fundación de Roma, es decir, 753 a.C., cuando aparece como una necesidad de regular la sociedad, las relaciones entre los ciudadanos y algunos aspectos de su diario vivir, para garantizar la armonía. Su nacimiento está ligado a la división de clases que existían en esa época entre los patricios y los plebeyos. Los patricios representaban la clase social alta, estaban en la cúspide, ya que eran los descendientes de los padres fundadores de Roma, a diferencia de los plebeyos, quienes hacían parte de una clase marginada. La plebe es una palabra que venía del latín plebeius, significa los que no forman parte de la gente, por no ser descendientes o no pertenecer a las familias fundadoras de Roma, por lo tanto eran discriminados. Y es justamente en medio de esta diferencia que de cierto modo encuentra sus primeros pinitos el derecho. Veamos, cuando tenía lugar un hecho que generaba algún debate y que tenía que someterse a un juicio, eran los patricios quienes tenían la potestad de juzgar a los plebeyos, que podían hacerse a través de su líder religioso o pontífice máximo. También patricio, encargado de supervisar los ritos religiosos, interpretarlos y también encargado de juzgar a los plebeyos, lo que era injusto, ya que estos juzgadores emitían sus decisiones a su arbitrio o conforme a su opinión e ideología, vulnerando lo que hoy en día se llama el debido proceso, porque no había un criterio igualitario. Por esta razón, los miembros de la clase plebeya se sublevaron, obligando al Senado romano a tomar parte en el asunto, y para ello delegó una comisión que viajó a Grecia para que adquiriera reconocimiento sobre el derecho y sobre todo el manejo que tenían para los juicios y así recoger el viejo sistema de los patricios juzgando a plebeyos. Se nombró entonces una comisión denominada decemviros, a quienes se les encargó la tarea de codificar o crear las leyes romanas. Esto en un principio emitieron 10 tablas romanas, respecto a las cuales los plebeyos estuvieron conformes. Sin embargo, se creó una nueva comisión más conservadora, que diseñó 2 tablas más con normas que favorecían a los patricios y obviamente estaban en contra de los plebeyos. En ellas había restricciones discriminatorias, pues se prohibía, por ejemplo, el matrimonio entre patricios y plebeyos. Aún así, este fue el primer compendio legal en Roma debidamente estructurado
el aquel se llamó la Ley de las 12 Tablas en el año 400 a.C. y que fue presentado ante el foro romano. Pero entonces, ¿cuál es la definición del derecho romano? Según la autora Romina del Valle Aramburún, en su libro Historia de las instituciones del derecho romano, dice, abro comillas, el conjunto de normas jurídicas creadoras de instituciones que rigieron la vida política, social y económica desde la conformación de Roma hasta el fin del Imperio Romano de Oriente, cierro comillas. Por su parte, Eugene Petit, autora del libro Tratado Elemental del Derecho Romano, así lo define, abro comillas, el derecho romano es el conjunto de los principios de derecho que han regido la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano, cierro comillas. Ambas definiciones coinciden en que el derecho romano fue un conjunto de normas y principios que rigieron durante una determinada época, esto desde los inicios de Roma hasta avanzando el imperio. Pero este tiempo a su vez tuvo 5 etapas denominadas etapas del derecho romano. Periodos o etapas del derecho romano. Primera etapa, derecho arcaico o quiritario, años 753 a 450 a.C. Durante este tiempo, como ya lo comentamos al inicio de este relato, aparece la necesidad de crear una normatividad para reglamentar la sociedad y las diferencias entre patricios y plebeyos. Por ello se crea la Ley de las 12 Tablas. Empieza desde la fundación de Roma hasta la creación de las mencionadas 12 tablas. Estuvo presente a lo largo de la monarquía y a principios de la República. La principal fuente para la creación de normas en este periodo fue la costumbre, es decir, las prácticas sociales se convierten en ley. Consecuencia de ello aparece el derecho precivil que se aplica a los ciudadanos romanos de la antigua Roma o también denominados quirites. Segunda etapa, derecho preclásico, año 450 a 130 a.C. Inicia con la ley de las 12 tablas hasta avanzada la República. Durante este periodo el desarrollo del derecho se dio mediante la jurisprudencia, que son decisiones o fallos que tomaron en casos similares anteriores, y los conceptos de los juristas y los edictos de los magistrados. La principal fuente de derecho para esta época, como ya se dijo, fueron los edictos, que eran una especie de decreto u ordenanza que emitían los magistrados romanos. Los plebiscitos, que correspondía a aquellas decisiones que se tomaban en las asambleas de los plebeyos, y jurisprudencia. Tercera etapa, derecho clásico, años 130 a.C. a 203 después de Cristo. Parte desde finales de la República hasta finales del Principado. Esta época se dio en una concentración progresiva de poderes que se denominaba el princeps. En este tiempo también aparece lo que se denomina el cognito extra ordinem o conocimiento fuera de orden, dentro del que un magistrado asignado por el emperador tenía la libertad decisoria para enviar a las partes en un desacuerdo ante un juez. Esto fue una nueva fuente de derecho o constituciones principium o constituciones imperiales. Cabe destacar que este fue el periodo del máximo esplendor para el derecho romano, pues ya contaba con grandes juristas. Las principales fuentes de derecho fueron las constituciones imperiales, que son las normas o principios que el emperador dictaba, los decretos del Senado romano, y los jurisconsultos o conocedores del derecho romano lo interpretaban y daban asesorías incluso a los jueces. Cuarta etapa, derecho postclásico, años 230 después de Cristo a 527 después de Cristo. Tuvo lugar a lo largo del Principado, marcada por la influencia del cristianismo. Con una forma dominante, la jurisprudencia empieza a caer y cobran mayor importancia las leyes imperiales, ya que el emperador tomó el poder absoluto de regular el ámbito de la vida pública y privada de los ciudadanos romanos. El poder legislativo del emperador se reafirmó totalmente. El derecho se convierte en un asunto estatal.
Las fuentes de derecho son las constituciones imperiales o leyes dictadas por el emperador. Quinta etapa, derecho justiniano, año 527 d.C. a 565 d.C. Este periodo se dio en el Imperio de Oriente. Durante el gobierno de Justiniano, uno de los emperadores más importantes entre los bizantinos, pues durante su reinado pretendió revivir la grandeza del Imperio Romano Clásico y por ello reconquistó territorio perdido de Occidente. Entre sus mayores logros está la terminación de las reformas legales de las que ordenó la compilación de las leyes en lo que se llamó el Corpus Juris Civile, uno de los trabajos recopilatorios más destacados del derecho romano. Este contenía un compendio de las leyes, la jurisprudencia y textos de juristas clásicos, que luego fueron base para el derecho del Imperio Bizantino, al que después se le denominaría derecho continental europeo. Estaba compuesto de 4 libros o secciones. El códex, el código, relacionado con aspectos específicos que tenía fuerza de ley para entonces, como la herejía, la ortodoxia y el paganismo. El digesto o pandectea, con conceptos jurídicos de grandes jurisconsultos romanos. Las instituciones, con conceptos básicos del derecho romano referente a las personas, bienes, acciones y sucesiones. Novelas constitucionales. Contenían las famosas constituciones imperiales relacionadas con los cambios legales que surgían en el imperio. Esta ha sido pilar del derecho civil de varios estados actuales. Principios, clasificación principal del derecho romano y casos más importantes en los que actualmente se aplica. Los principios creados por el derecho romano son los siguientes: honeste vivere, vivir honestamente; alterum non laedare, no dañar al otro; sum cuique tribuere, dar a cada quien lo suyo. Como se puede observar, reúnen principios básicos que toda sociedad debe tener para garantizar una pacífica convivencia, pues tiene que ver con el ejercicio de derechos y deberes. Clasificación del derecho. La clasificación del derecho romano es extensa, por eso haré referencia a la más relevante. En Roma existen 2 grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. El derecho público o ius publicum, dentro de esta clasificación están las normas que regulan las relaciones jurídicas del Estado para garantizar el orden social, económico y político, que también está dividido en los siguientes: derecho constitucional, regulada la gestión del Senado, a las asambleas y a los magistrados; derecho tributario, relacionado con el recaudo de los impuestos; derecho administrativo, era un conjunto de normas alusivas al gobierno y a la administración, la organización de la ciudad y la interacción con los individuos. En otras palabras, se refiere a la cosa pública romana ligada al gobierno y a sus ciudadanos. Derecho penal, normatividad que se aplica cuando alguien comete un delito. En este campo encontramos principios creados desde la época romana y que actualmente figuran como principios rectores del derecho penal colombiano, tales como indulto pro reo. Significa que en caso de duda, este se resolverá a favor del reo. Establecía en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal colombiano: non bis idem, nadie podrá ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, desarrollado en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal colombiano. De otra parte, el derecho privado o ius privatum busca reglamentar las relaciones privadas como los bienes, la propiedad, las obligaciones, la familia, en general aspectos de la vida civil. Está dividido de la siguiente forma: derecho civil, encargado de regular relaciones jurídicas o comerciales entre los ciudadanos romanos, la familia, las obligaciones y las sucesiones y el patrimonio. Derecho de gentes, era aplicado para dirimir situaciones o conflictos que se presentaban entre los ciudadanos romanos y los extranjeros. Era como un derecho natural o el derecho que le asiste a todas las personas.
derecho honorario, normas que eran creadas por los magistrados para realizar modificaciones al derecho civil. Era válido tanto para extranjeros como para los ciudadanos romanos. Derecho a celebrar matrimonio se aplica para los ciudadanos romanos quienes podían acceder al matrimonio civil romano o a las justas nupcias. El derecho civil colombiano tiene sus bases en el Código Civil chileno de Andrés Bello, al cual, a su vez, es una adaptación del derecho romano. Es por esto que en Colombia el Código Civil está fuertemente influenciado por conceptos y principios del derecho romano en temas como la propiedad, los contratos, las sucesiones, las obligaciones, el régimen legal de la familia, el arrendamiento, la anticrisis, entre otros. Es así que podemos concluir que el derecho romano es uno de los tantos legados importantes de la historia que dejó Roma, desde su fundación hasta la caída del imperio, con normas y principios que aún hoy en día siguen aplicando en varios países, incluido Colombia. Por último, quiero resaltar la bibliografía que utilicé para este podcast, que les dejaré aquí la imagen. Espero que este podcast sea útil para sus conocimientos. Secula seculorum. Hasta pronto.